Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Aranjuez es una palabra que se repite muchas veces en el continente americano. Presta su nombre a ríos, calles y barrios. Parece ser que el referente es la ciudad española de Aranjuez, uno de los reales sitios de la monarquía española, desde que Felipe VII lo nombrara en 1560. En América hay muchos lugares que comparten este nombre, veamos. La localidad de Aranjuez en Bolivia, Trinidad y Tobago y Perú. Barrios de Aranjuez en San José de Costa Rica, Cali y Medellín. La antigua población colonial de Aranjuez en Costa Rica. Un pueblo en Nicaragua, Jalisco y Cuba, un río en Costa Rica y un arroyo en el estado de Jalisco. Hoy en Días de Radio queremos recorrer nuestro Aranjuez para reconocer algunas de sus historias, los referentes literarios, musicales, arquitectónicos y pictóricos. El periodista e historiador Reinaldo Espitaleta dice que Aranjuez es parte esencial de lo que somos, es la historia del norte de la ciudad. En Medellín existen barrios más viejos como Boston o Buenos Aires, pero Aranjuez es absolutamente necesario para saber de la cultura popular. Por ejemplo, los santuarios en los balcones, las vírgenes, los santos, eso es parte esencial de lo que somos. Aranjuez es un gran laboratorio de cosas lindas, la historia del transporte, el bosque de la Independencia, el cementerio de San Pedro. La historia de este territorio es tardía porque la urbanización de esta parte de la ciudad es nueva. Esto no era así cuando hicieron el manicomio porque a los locos había que esconderlos. Empezamos con una nota de Telemedellín sobre la historia de este barrio. Hace su aparición Fernando Cuartas, historiador, que nos relata anécdotas, personajes, arquitectura y sucesos en este barrio de Medellín. La historia del barrio Aranjuez se remonta a la década de 1910, cuando los terrenos eran aprovechados para grandes fincas ganaderas y cultivos de caña de azúcar. Este barrio fue considerado por los urbanistas como un ejemplo de orden. Incluso el escritor Tomás Carrasquilla escribió en 1919 que esta era un lugar donde imperaba la disciplina y mandaba el plano y la ingeniería. Estamos hablando de 1917, cuando Manuel de J. Álvarez empieza a lotear lo que era la antigua finca Berlín. Pero anteriormente, antes de la construcción de edificios y casas, estaba todavía la Manga de los Muñozes, aquí abajo, por donde queda cerca Moravia, estaba la estación del ferrocarril. Eso estaba lleno de lo que llaman artesanos, lo que llaman también algunos operarios campesinos, y esto eran unas fincas cafeteras y de caña de azúcar. Entonces, cuando empiezan a lotear esto, empieza una urbanización bastante fuerte y aparece el primer Aranjuez, que es la parte alta que llaman Berlín. Manuel de J. Álvarez comienza a construir casas más bonitas en la parte baja de Aranjuez, en lo que se conoce hoy como San Cayetano. Estas casas eran parecidas a las de Prado Centro, con grandes corredores, 2 patios y un solar, además de decoraciones especiales. En el lugar se comenzaron a asentar familias muy prestantes, convirtiendo la zona en un sitio de veraneo cargada de cultura y bohemia. El tranvía llegó en 1922, lo que permitió conectar el parque principal con la estación El Bosque sobre la avenida del ferrocarril y a su vez hasta la entonces plaza de mercado de Guayaquil. Aranjuez no solamente es manicomio, el manicomio donde estuvo 32 años encerrado Epifanio Mejía, el creador del himno antioqueño, donde estuvo también el primer papa de Colombia, que parece una cosa paradójica, pero es un tipo importante porque en Barbosa un tipo se enloqueció y se autoproclamó papa. Y el Papa de Barbosa tiene un museo en Barbosa. Él estuvo también en el manicomio. También estuvo en el manicomio nada más ni nada menos que Tartarín Moreira, del cual hablábamos ahora un rato atrás, de la historia de Tartarín y su relación con Aranjuez. Pero también como visitantes ilustres del manicomio, no solamente Epifanio Mejía, sino también estuvo un personaje que fue famoso, que fue Calzones, que se volaba de varias partes, estuvo en la cárcel de la Ladera, que pasó por ahí. Cuando se acaba el manicomio, lo trasladaban para Bello, esas mangas quedaron vacías. El padre Barrientos, que era un sacerdote de acá, no solamente se apoderó de varias mangas, sino que hizo un colegio, el Riquelme.
y hizo otro colegio más abajo y hizo también una urbanización con las mangas del antiguo manicomio. Y detrás del manicomio hay uno de los colegios más importantes de Aranjuez que se llama el Alzate Arendaño, que fue un colegio importantísimo porque ha salido gente de trovadores, cuentistas, deportistas y algunos políticos han pasado por el colegio. Los teatros hicieron parte de la historia y desarrollo cultural de Aranjuez. En la zona existían 4 teatros, de ellos solo uno queda en pie y queda justamente en la iglesia de San Cayetano, pues fue el padre Barrientos, eterno enamorado del cine, quien lo construyó. Muchos espacios han desaparecido y ahora solo queda la historia contada y rescatada por unos pocos. La violencia que se ejerció en el barrio espantó a mucha gente tenía casas muy lindas, las vendieron a huevo y el que llegó tumbó para hacer un edificio, porque es más rentable hacer un edificio. Entonces se generó un éxodo de gente de acá, gente con cierta cultura, se fueron yendo del barrio y fueron a vivir a otro lado. Eso por una parte. Segundo, aquí no hay todavía declaratoria patrimonial de ninguna casa. O sea, se la pueden tumbar porque no está declarado como patrimonio, aunque debería serlo. Aranjuez cuenta con casas que son patrimonio artístico y cultural de la ciudad. Entre ellas se cuenta la Casa Museo Pedronel Gómez, con una colección de 1.500 pinturas y una gran biblioteca. Además del remodelado edificio de lo que quedó del antiguo manicomio, siendo la edificación más antigua del barrio. En esta nota del canal hacemos memoria a Gilmer Mesa, escritor de La Cuadra, una novela autobiográfica que relata la vida en una cuadra del barrio Aranjuez. A partir de sus recuerdos nos dibuja un barrio cambiante que supuso múltiples desafíos vitales para él y un grupo de jóvenes. Nos cuenta cómo la tristeza por la muerte de su hermano los salvó y nos deja un fragmento de su obra. 5.000, no son 3.000. Pongan el mango está ya de 1.000. Adiós. Se le mango. Aranjuez fue un barrio muy bonito. Yo tuve una infancia muy bacana, muy llena de amigos, muy llena de una familia increíble que tengo. Muy medida por cosas muy bacanas, por los diciembres muy animados, por las fiestas de los niños muy animadas, por mucha camaradería entre los vecinos. Y eso fue creando como una sociedad ahí de particulares que terminamos siendo una familia también, que eran los pelados de la cuadra, los mismos muchachos. Entonces me acuerdo mucho de un Aranjuez muy luminoso, muy lleno de sol. Siempre estuvo ahí también como la violencia, lo que pasa es que uno no lo percibía, porque uno estaba más interesado era en jugar Jamie o Boy o fútbol, en alquilar bicicletas y todas esas cosas de un momento a otro empezaron a cambiar y empezó a filtrarse como algo más rudo, incluso en las actitudes de la gente. Entonces ya no había tanto esa camaradería, sino como ese temor. Y recuerdo el miedo que producían los tiros por la noche, cuando empezaron a suscitarse una serie de cosas que fueron cambiando la dinámica del barrio. Eran como las dos cosas. Uno, por un lado, seguía manteniendo como esa bacanería de tener esos amigos y esa cuadra y todo eso, pero ya era una cuadra como llena de temor, como que ya había cosas de las que no se podía hablar, de que ya los muchachos de la esquina cada vez se volvían más atemorizantes. Y ya en la adolescencia convivir diario con el fantasma y con el susto de tener un hermano que se empezó a mantener en la esquina, de ir viendo como la transformación de eso entre la familia, de que uno no sabía muy bien si eso le gustaba porque le daba a uno como ciertas miradas de la gente distintas, pero era un miedo. Yo ya recuerdo mi adolescencia es con un miedo constante, pero absoluto y total, de todos los días y a toda hora. Y no era un miedo de que me pasara algo a mí, era un miedo de que le pasara a él. A mí me salvó la tristeza. Primero me salvó mi hermanito, porque fue una cosa rarísima. O sea, ya de por sí era dificilísimo y rarísimo que él
terminara en uno metido ahí. Bueno, no era raro porque es que nosotros vivíamos a 3 casas de la esquina, por lo cual nosotros todos los días y a toda hora y teníamos esas presencias constantes ahí. Y a él lo matan cuando yo estoy muy peladito, muy chiquito. Entonces, contrariamente a lo que podría parecer lógico dentro de esa misma dinámica, a mí ni me dieron ganas de vengarme ni nada de eso. Y ya la vida me llevó por otras cosas. Yo ya pronto empecé a jugar basquetbol, conocí a otra gente, me planteé otras cosas. Después también dentro de muy poco tiempo salí del colegio y entonces tuve que empezar a estudiar en la universidad y ya cogí la vida por otra vaina. Sin embargo, siempre estuvo ahí como la presencia constante del combo en la esquina y eso, y muchos amigos míos sí siguieron por ese camino y fui amigo de ellos mucho tiempo, hasta los que estuvieron vivos, hasta cuando estuvieron vivos, y los que no todavía seguimos siendo amigos. Y si nos vemos en la calle nos saludamos y no pasa nada. Llevo 25 años viviendo en mi evocación, en una época que desapareció como desapareció el barrio querido de antaño. La cuadra ha cambiado tanto que da brega creer que es la misma topografía de lo vivido. Las casas en que pasaron estas historias son ahora las casas de otras gentes con otras historias, y es difícil habitar los espacios nuevos cuando la memoria se empecina en retener los viejos. Siempre se está comparando con lo pasado, con lo ausente. Uno de los personajes más importantes del barrio es el maestro Pedronel Gómez. Su labor fue fundamental en el desarrollo del muralismo colombiano. Del programa Danilo Preguntón de la Universidad Nacional C de Medellín traemos algunas respuestas sobre las múltiples facetas del maestro, quien dejó un legado importante en la ciudad de Medellín. Hey, mucho se habla de los grandes murales y esculturas de Pedronel Gómez, pero ¿ustedes sabían que también fue un gran arquitecto? Concebir una ciudad transitable, con espacios públicos y corredores verdes más amplios, buscando un balance entre lo arquitectónico y lo natural, fue uno de los grandes legados que el maestro Pedronel Gómez le dejó a la ciudad de Medellín. Este pintor, escultor, muralista, ingeniero y arquitecto antioqueño nació en 1899 y con su gran visión de ciudad transformó múltiples imaginarios en todo Colombia. Pero, ¿qué tanta relación tuvo Pedronel con la arquitectura de Medellín? ¿Y si es cierto que él diseñó el barrio Laureles? ¿Y cómo combinaba sus múltiples profesiones en sus intervenciones arquitectónicas? Son muchas preguntas y hasta ahora pocas respuestas, pero yo, con la duda, no me quedo. Preguntando, conocí a León Restrepo Mejía. Él es docente del Departamento de Historia de la UNAL Medellín y un gran conocedor sobre las múltiples facetas de Pedronel Gómez. Vamos a hablar con él para que nos cuente mucho más sobre este artista y pensador antioqueño. Pedronel Gómez se ubicaba dentro de los conceptos de los grandes hombres del Renacimiento, que no eran simplemente pintores o simplemente escultores o simplemente arquitectos, sino que tenía una visión de integralidad sobre distintos ámbitos. La perspectiva que le plantea Pedronel Gómez a Medellín tiene que ver con cuál es el Medellín de los años 30, un Medellín totalmente construido en el costado oriental del río Medellín, donde la otra banda, así se denominaba, era apenas el punto que empezaba a colonizar la ciudad de Medellín. Y Pedronel hace una serie de planteamientos en torno a la ciudad vieja, pero fundamentalmente en torno a este nuevo sector. Por ejemplo, desahogar una ciudad completamente estrecha en torno al centro de la ciudad, en torno a los viejos sectores urbanos, y que pretendía generar una mejor calidad de vida para los habitantes, de hacer las cosas al servicio de los hombres, al servicio de las personas.
Pedronel Gómez obtuvo su título de arquitecto en 1930, pero antes se formó como ingeniero en la Escuela Nacional de Minas, lo que hoy conocemos como la Facultad de Minas de la UNAL Medellín. También hizo estudios de arte en Bogotá y en Florencia, Italia, lo que le dio muchos referentes para sus múltiples obras e intervenciones. Es evidentemente un gran pintor. Sus obras en la Casa Museo Pedronel Gómez, en esta universidad con el edificio de agronomía, con este conjunto escultórico y de una manera absolutamente destacada en la Facultad de Minas, tanto con los edificios de la facultad como en particular con la cúpula del aula máxima, que es un gran homenaje al hombre. Es un sentido humanista que le imprime Pedronel en su actividad urbana y arquitectónica, y ahí se inscribe precisamente el proyecto para el barrio Laureles, un barrio creado con la intención de atender a las necesidades de la población trabajadora, pero que por las altísimas calidades urbanas que propuso Pedronel no era compatible con un barrio para empleados. Rápidamente se convirtió en el lugar de la clase alta de la ciudad. El barrio Laureles, fue concebido inicialmente como una ciudad obrera, en la que finalmente Pedronel Gómez entregó los planos de 8 casas, la escuela, la clínica, el alcantarillado, el trazado urbano, que es el que se conoce actualmente y que es famoso por sus circulares y sus transversales, lo que lo asemeja a una ciudad francesa. El legado del maestro Pedronel Gómez en la ciudad de Medellín es muy claro, es que se pueden hacer las cosas soñando y se pueden tener ilusiones al sentido humanista y se pueden tener espacios urbanos y arquitectónicos que engrandezcan al hombre, que engrandezcan la sociedad. El lugar particular de la cúpula de la Facultad de Minas, con su pintura al fresco, el homenaje al hombre, es exactamente lo que uno podría llamar el gran legado de Pedronel Gómez, una sociedad donde los seres humanos son realmente importantes. De Señal Memoria tomamos la voz de Pedronel Gómez para que nos cuente sobre su formación como ingeniero y como artista. El maestro nos cuenta y nos dice: soy fundamentalmente un muralista, o sea, el que lleva a su obra las victorias, los anhelos, las derrotas y dolores de su pueblo y su patria. Así definió su trabajo el artista, cuyas pinturas se encuentran en distintos edificios públicos de Colombia. Iba a la Escuela de Bellas Artes y dejaba de preparar las lecciones para la universidad y las iba a hacer, todavía me acuerdo. Metía los pies en agua en una ponchera para poder preparar las lecciones para la universidad, porque salía a las 9:30 de allá de la escuela esa, la Escuela de Bellas Artes que llamaban, metiendo los pies en agua, a no dormirme, y a cerrar esa carrera de ingeniero. ¡Bah! Jodida, pues. ¿Cuántos años? ¡Ah! Esos son, bueno, fuera del bachillerato, pues que necesitaba bachillerato técnico, y se iba a la facultad y eran 5 o 6 años. Y esa es una educación que no tiene ningún artista en Colombia, ni la ha tenido, ni creo que en Sudamérica, una educación avanzada, matemática. Y recorrer por ahí, pues ojalá no la hayan quitado. Te muestro las planchas de examen, las calificaciones. Por ahí había una, no, caramba, toda con 5. He sido verdaderamente bohemio hasta en las matemáticas, pues. Aranjuez sin ti, soy un fantasma por las calles sin tu amor. Con el gabán cubro mi pena, mi dolor, y en la llovizna de este invierno está tu adiós. You ain't got no wins en mi casa. You ain't got no wins en mi casa. You ain't got no wins en mi casa. ¿Qué te pasa? Pasa.
barrio nos parió por cesárea, innecesaria guerra que no cesaría de medallo parias. Es el idioma de las balas, breques, precios, cifras. Aquí todos... Alcoholíricos es un grupo musical de hip hop que nació en 2005, aunque bajo otro nombre existe desde 1999. Ha logrado reconocimiento por sus letras y apuestas musicales. El sexto álbum se llama Aranjuez, que es el mismo nombre de la canción que traemos para ustedes y que refleja la realidad de muchos barrios de Colombia, donde los niños crecen en condiciones difíciles de violencia y desigualdad, y que a pesar de ello también es un barrio de gente unida que se esfuerza por salir adelante. Tan estrechas que todos soñamos lo mismo, desde temprano martilla el vecino. Territorio bautizado por colonos, habitado por campesinos. Mi primer caseto se lo robé al come gatos, por ser de Aranjuez casi me mata en Santa Cruz un santo. Es un monstruo, si me voy nada cambia, lo combato desde adentro. Tanto amor me puede matar, sí, sí. Tengo espejos de soldados como Nipsey. El fuerte sobrevive, priscos miles. Somos la sangre nueva que solo se derrama en grafitis. Entre amores y atracos, llueve y hace calor. Podés oler mi rap como el vapor que sale este asfalto. Estado mental, me da y me quita y me da mi fafá. Paredes decoradas con grafitis del zen, lomas empinadas que se asoman, vengan a ver. Corriendo en picada, la muerte va en una de té. No hay parada, moriré pintando a los perrones. Amén. You ain't got no wins en mi casa. You ain't got no wins en mi casa. You ain't got no wins en mi casa. ¿Qué te pasa? Cables de luz con guayos colgados, y alguno que sus sueños le apagaron. Vidas de contrabando. Barrio bajo, gente altanera. La calle no es pa' todos, te recomiendo la acera. La Virgen de la B nos deja jurar en vano. Las estatuas no creen en los humanos. Deje quieto a sano, respete la vieja escuela. Si pisan esta escala de valores se resbalan. Espérame, despierta porque voy a volver. Yo sé que me extrañas en la esquina donde te amé. Huele a rimas, huele a ron, problemas brandídome. Crecen espinas en cada jardín en donde oriné. Solares y paneles, aquí el que no tiene alias es porque no lo quiere nadie. Esclavos del éxito arruinando mercaderes. Apoye la economía del barrio, no se duerman los laureles. Es el barrio de la A a la Z. Moriremos con las Timberland puestas. Estado mental, me da y me quita y me da mi fafa. Club Peligrosos ha hecho del hip hop la salida frente a la adversidad. Oriundo del barrio Aranjuez de Medellín, Henry Arteaga, mejor conocido por su nombre artístico Jeque, decidió hacerle un frente a la violencia a través de la cultura de esta música nacida en Brooklyn. Y en compañía de P. Flavor y Rap Race, el paisa fundó Club Peligrosos, una iniciativa autogestionada que hizo de este ritmo una bandera blanca frente a la violencia, los problemas del narcotráfico y en general cualquier problema social que acaece en el turbulento panorama social del país. Desde Aranjuez, la que me vio crecer, sus historias van de viaje en emisoras y equipajes. Desde Aranjuez, la que me vio crecer, sus historias van de viaje en emisoras y equipajes. Subiendo estas faldas en busca de placeres, Aranjuez nos recibe con atardeceres. Nos vio nacer entre sus mujeres, el La Paz solo es uno, no importa quién tú eres. Muchos mitos, pocos son leyendas. Es tremendo lo que se cuenta en las tiendas. Estas historias que parecen chismes. El secreto es no hacer malos business. Mucho licor en cualquiera de las cuadras. Ciego por beber, enredando en la palabra. Sin antivirus, así se celebra. La fiesta es primero, con o sin culebras. La plata manda y es tu pasaporte. Cruzar la frontera es un deporte. La plata manda, no es mi pasaporte. Romper la frontera es mi deporte. La que me vio crecer, sus historias van de viaje en emisoras y equipajes. Desde Aranjuez, la que me vio crecer, sus historias van de viaje en emisoras y equipajes.
y la cucha me bendice y los dioses me protegen. Tengo un ángel de la guarda pa' que demonios alejen. Buena vibra me acompaña, sonríe al saludar. Alegrarte de estar vivo y de poder respirar. Ey, ey, es un barrio para siempre, donde el sabor es lo que sientes. Entre los pillos y los clientes, dejo recuerdos que no mienten. Y entre sus faldas encontré mi vientre, un mirador donde vi tu desnudez. Esquinas que me quitan el estrés. Donde me ves en completa lucidez. Y es inevitable lo bien que te ves. Aranjuez, que también es medallón. No es una iglesia, es un templo del hip hop. Aranjuez es donde me he criado yo, y es un barrio como el que tenés vos. Aranjuez, que también es medallón. No es una iglesia, es un templo del hip hop. Aranjuez es donde me he criado yo, y es un barrio. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.